Acompáñame a tejer a Medusa. El día de hoy te traigo a este personaje, una de las 3 hermanas gorgonas y la única que nació humana. Medusa, ella era una devota sacerdotisa de Atenea y su belleza llamó la atención de Poseidón, quien profanó el templo sagrado de la diosa. Furiosa, Atenea la maldijo y la transformó en una gorgona capaz de convertir en piedra a cualquiera que cruzara su mirada. Muchos guerreros intentaron derrotarla, pero terminaron petrificados hasta que Perseo logró cortar su cabeza. Con el tiempo, la imagen de Medusa pasó de ser un símbolo de temor a convertirse en un símbolo de protección y poder. Y en este video te voy a mostrar cómo vamos a tejer la cabeza, bordar los ojos y tejer y moldear las serpientes. Este amigurumi mide 94 centímetros, 37 pulgadas de largo aproximadamente desde la cola hasta la cabeza. El patrón escrito estará apareciendo aquí en el video en español y en inglés. También estará disponible en la página web patitsycrochet.com, ya que todas las partes del tutorial estén publicadas. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patitsy Crochet y vamos a comenzar. Y para este tutorial vamos a necesitar un estambre del número 4. Yo voy a utilizar acrílico, puedes utilizar cualquier otra fibra que desees. Aquí a un lado te voy a estar dejando todos los colores que vamos a necesitar. También voy a utilizar un gancho crochet del 2.75, tijeras, agujas. Yo voy a utilizar estas, alfileres, algo para separar las vueltas, marcadores de puntos, un pedacito de fieltro negro, alambre, vamos a necesitar bastante alambre. Yo voy a utilizar este de calibre 18 de acero galvanizado, unas pinzas, bastante relleno. Y también voy a utilizar un pegamento de secado rápido, silicona, un pegamento en barra y cinta de papel. Y vamos a comenzar por la cabeza. La primera parte de la cabeza, la parte de arriba donde van los aumentos, lo vamos a hacer de color negro. Así que las primeras 3 vueltas van a ser de color negro. Yo aquí voy a utilizar el mismo color piel solamente para que se vea bien en el video, pero ustedes van a empezar con el color negro. Así que con el color negro vamos a hacer un anillo mágico. Yo lo hago así, de esta forma. Aquí hago una cadenita y listo. Ahora voy a empezar la vuelta número 1. Para la vuelta número 1 voy a tejer 8 puntos bajos dentro del anillo. Aquí está el primer puntito. Voy a marcar, es el inicio de la vuelta. Ahí está. Y sigo tejiendo el resto hasta tener los 8 puntos. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer aumentos, son 8 aumentos. Aquí hacemos el primero, marco este punto. Ahí mismo hago otro punto, ya está el primer aumento y así voy a tejer 2 puntos juntos en cada punto, 8 aumentos, hasta terminar la vuelta con 16 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a tejer una secuencia de un punto bajo y un aumento, lo repetimos 8 veces. Aquí en el primer puntito hago un punto bajo, marco la vuelta y en el siguiente hacemos el aumento, 2 puntitos en el mismo punto. Aquí ya llevo 3 puntos y lo voy a repetir 8 veces alrededor de la vuelta hasta terminar la vuelta número 3 con 24 puntos bajos. Y ya para la vuelta número 4 vamos a utilizar el color piel, vamos a tomar la hebra y vamos a terminar el último punto
enganchando el siguiente color, así de esta forma. Aquí ya cortamos el color negro, hacemos un nudito para que no se nos suelte y seguimos para la vuelta número 4. Vamos a tejer en la hebra de atrás. Vamos a tejer en la hebra de atrás puntos deslizados. Así que sin apretar tanto, vamos haciendo un punto deslizado en cada punto. En total van a ser 24 puntos. Y para la vuelta número 5, vamos a tejer otra vez por la hebra de atrás, pero de los deslizados, y vamos a tejer puntos bajos. Van a ser 24 puntos bajos por la hebra de atrás. Así hasta terminar. Y así es como nos va quedando. Y para la vuelta número 6 y 7 son 2 vueltas de un punto en cada punto, 24 puntos bajos. Nos vemos al terminar la vuelta número 7. Y aquí ya terminamos la vuelta número 7, la vuelta número 6 y la vuelta número 7 de 24 puntos. Y para la vuelta número 8 vamos a comenzar tejiendo 8 puntos bajos. Aquí hago el primer punto, marco la vuelta, y seguimos 8 puntos bajos. Aquí ya tenemos el primero, seguimos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí están los 8. Y después vamos a hacer una disminución de estos 2 puntos. Así, tomando la hebra de enfrente, las 2 hebras de enfrente, hacemos el punto. Ahí está la disminución. Después vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí va 1 y 2. Y después vamos a hacer otra disminución. Así, de esta forma. Aquí está listo. Y después vamos a tejer el resto, que son 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos la vuelta 8 con 22 puntos bajos. Para la vuelta número 9 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 22 puntos bajos para la vuelta número 9. Nos vemos al terminar la vuelta número 9. Aquí está listo. Para la vuelta número 10 vamos a tejer, vamos a comenzar con 7 puntos bajos. Así que aquí hacemos el primer punto.
Marcamos el inicio de la vuelta y seguimos hasta tener los 7 puntos. Van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí están los 7 puntos y después vamos a hacer 2 aumentos. Aquí está el primero y vamos a hacer otro. Listo, los 2 aumentos. Después vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y otra vez 2 aumentos. El primer aumento, aquí está, y otro aumento. Ahí está. Y vamos a hacer el resto, que son 9 puntos bajos hasta terminar la vuelta. 1, 2, 3. Hacemos los 9 puntos. Y así terminamos la vuelta número 10 con 26 puntos bajos. Para la vuelta 11 vamos a tejer, vamos a comenzar con 12 puntos bajos. Aquí hago el primero, marco la vuelta y seguimos. Hacemos primero 12 puntos bajos. Aquí van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí están los 12. Y después vamos a hacer un aumento de 3 puntos bajos en el mismo punto. Así que en el siguiente puntito hacemos 3 puntos bajos. Aquí están los 3 puntos bajos en el mismo punto y hacemos el resto, que son 13 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Y aquí terminamos la vuelta 11 con 28 puntos bajos. Para la vuelta número 12 vamos a comenzar la vuelta con 7 puntos bajos. Aquí vamos a hacer el primero. Marco la vuelta. Y seguimos. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Después vamos a hacer una disminución de estos 2 puntos. Aquí está. Después vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí 1 y en el siguiente 2. Después voy a hacer 2 disminuciones. Aquí está la primera disminución y otra vez otra disminución. Aquí está listo. Tejemos otra vez 2 puntos bajos. Ahí te muestro las disminuciones. Después hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y otra disminución. Una disminución. Listo. Y tejemos el resto de puntos, que son 9 puntos bajos.
Tejemos los 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Terminamos la vuelta 12 con 24 puntos bajos. Para la vuelta número 13 vamos a comenzar con 8 puntos bajos. Aquí vamos a hacer el primer punto. Ahí está. Y marcamos. Y aquí están ya los 8 puntos bajos. Y después vamos a tejer una disminución de estos 2 puntos. Aquí está listo. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y otra disminución. Aquí está lista. Y vamos a tejer el resto, que son 9 puntos bajos, hasta terminar la vuelta. Y así terminamos la vuelta número 13 con 22 puntos bajos. Aquí ya va tomando forma. Esta es la parte de la nariz y de los cachetitos. Y seguimos. Para la vuelta número 14 vamos a comenzar con 7 puntos bajos. Aquí está el primero, marco la vuelta. Seguimos hasta tener los 7 puntos. Y aquí están los 7 puntos. Después vamos a hacer una disminución. Y vamos a tejer un punto bajo. Después un aumento de 3 puntos bajos en el mismo punto. Aquí un puntito, 2 y 3 puntitos en el mismo punto. Después un punto en el siguiente, un punto bajo, pues una disminución de estos 2 puntos. Aquí está. Y terminamos el resto, que son 8 puntos bajos. Y así terminamos la vuelta número 14 con 22 puntos bajos. Para la vuelta número 15 vamos a tejer, vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución. La repetimos 7 veces. Nos va a quedar un último punto en el cual vamos a hacer un punto bajo. Aquí está mi punto bajo y mi disminución, y lo repetimos 7 veces alrededor de la vuelta. Y nos va a quedar este último punto. Hacemos un punto bajo. Así terminamos la vuelta con 15 puntos bajos. Ahora vamos a pasar a rellenar muy bien la cabecita. Vamos a colocar el relleno todo alrededor, procurando dejar el espacio de en medio para el cuello. Vamos a rellenar muy bien la parte de aquí arriba. Vamos a rellenar los cachetitos también. Y aquí ya rellené. Aquí estoy dejando un espacio en medio para el cuellito. Y seguimos con la vuelta número 16. Vamos a tejer una secuencia de una disminución y un punto bajo 5 veces. Aquí está la disminución
Marco la vuelta, es el primer punto y después un punto bajo. Lo repito 5 veces. Otra vez una disminución y en el siguiente un punto bajo. Así hasta terminar. Y así terminó la vuelta número 16 con 10 puntos bajos. Para la vuelta número 17 vamos a tejer por la hebra de atrás y vamos a hacer un punto en cada punto. Son 10 puntos bajos por la hebra de atrás para la vuelta número 17. Así por la hebra de atrás. Este primer punto y seguimos por la hebra de atrás hasta terminar la vuelta 17 con 10 puntos. Para la vuelta número 18 vamos a tejer también 10 puntos bajos, ya tomando el punto completo. Así hasta terminar. Aquí está listo. Voy a hacer un deslizado en el siguiente punto y voy a hacer una cadenita. Vamos a cortar y rematar la hebra. Aquí está listo. Ahora vamos a introducir esta parte dentro de la cabeza. Así que acentuamos el espacio que dejamos y sin deformar la cabecita vamos a introducir esta parte hacia adentro. Puede tomar un poco de tiempo, así que con paciencia. Aquí está listo. Hacemos espacio y moldeamos, empujando el relleno hacia las orillas, así todo alrededor, y que quede aquí espacio. Listo. Y ahora vamos a pasar a bordar los ojitos. Así que vamos a localizar este orificio que es en donde hicimos los 3 puntos en el mismo punto de la vuelta 11. Y de ahí vamos a subir al orificio de arriba, de la vuelta de arriba, y vamos a marcar los orificios que están al lado. Este de aquí y el que está de este otro lado. Ahí van a ser los lagrimales de cada ojo. Y ahora vamos a marcar la otra esquina de cada ojo, que es nos saltamos un orificio y en el siguiente. Y aquí ya tenemos marcado dónde van a ir los ojitos. Que si los contamos, estamos haciéndolo entre la vuelta 9 y 10. Aquí 9 y 10. Así que con el color blanco vamos a ensartar nuestra aguja. Y voy a insertarla desde acá abajo. Y voy a salir al punto que está aquí. Aquí a la orilla. Así. Dejo un poco de hebra para rematar y ahora voy a bordar el ojito, entrar por este punto y voy a salir por este. Y lo voy a repetir 4 veces. Vamos a pasar la hebra 4 veces. Aquí está la primera. Acomodamos sin apretar tanto. Y la siguiente hebra las vamos a estar acomodando al lado de cada hebra, sin encimarlas. Así la ponemos aquí al lado de esta
y luego la voy a poner por el otro lado, así hasta tener las 4 hebras, sin que se encimen. Ahí está, la acomodamos aquí arriba sin apretar mucho y ahora voy a poner esta aquí. Aquí ya llevamos 3 hebras, la acomodo abajito al lado de la otra y la última acá. Y para hacer la última voy a salir al otro ojito para hacer lo mismo, sin apretar tanto la hebra, dejando el mismo grosor para los 2 ojos y sin encimarlas. Ahí con el mismo dedo vamos acomodando. Ahí está este y hacemos lo mismo con el otro ojito. Y aquí ya terminamos con la parte blanca de los ojitos. Aquí está listo. Y ahora voy a pasar a delinear los ojos con el color negro. Voy a sacar la aguja aquí en el lagrimal. Aquí. Y vamos a delinear las pestañas. De aquí vamos a pasar a este lado del ojo, nos vamos a brincar un punto, así que aquí arriba vamos a introducir la aguja y vamos a salir a la mitad de aquí abajo. Ahí, así de esta forma. Aquí a la mitad. Ahí acomodamos. Y de aquí vamos a ir otra vez al punto de aquí arriba. Y vamos a salir otra vez en el lagrimal. Hacemos la parte de aquí abajo, delineando alrededor de la parte blanca. Y vamos a reforzar la parte de arriba, pasando la hebra 2 veces. Y vamos a ir hacia el otro ojo para hacer lo mismo. Aquí pasamos al otro ojo. Y acomodamos la hebra al lado de la que está aquí abajo, la que se ve un poco más gruesa, aparte de las pestañas de arriba, el delineado. Y así es como se ve. Y vamos a hacer lo mismo en este otro. Hacemos el delineado de arriba, un puntito alejado acá. Sacamos la hebra a la mitad aquí abajo. Y regresamos aquí arriba para formar las pestañas de aquí abajo. Vamos al lagrimal para reforzar la línea de arriba. Ahí está esa. Y hacemos la de arriba otra vez para que quede doble. Y de aquí vamos a hacer las cejas
Así que vamos a salir a este punto que está aquí arriba. Así. Hacemos el doble delineado. Acomodamos. Y ahora vamos a pasar la hebra una fila hacia arriba con 4 puntos de separación, que sería aquí. Ahí. Y voy a pasar, voy a brincarme este orificio y voy a ir al siguiente. O sea, nos estamos brincando 2 puntos, un orificio para hacer la otra. Y acomodamos esta. La estoy acomodando un poco hacia arriba, que no se vea muy caída la ceja, algo así. Puedes hacerle una puntadita aquí a la mitad si crees que es necesario. Así, para que quede un poco así. Y ahora vamos a hacerla de este lado. Otra vez contamos los 4 puntos, una fila hacia abajo. Y aquí voy a sacar para rematar la hebra. La moldeamos. Y listo, ya tenemos la parte de los ojos. Ahí está, lista. Y ahora vamos a delinear la boca. Yo voy a tomar este color rojo, rojizo, un color vino. Y voy a ir a la vuelta, entre la vuelta número 12 y 13, que sería aquí, entre estas 2 vueltas. Voy a marcar la parte central y voy a dejar un orificio en medio y voy a marcar los 2 que están al lado. Y ahí es donde voy a hacer la boquita. Y vamos a bordar. Voy a pasar la hebra 4 veces. Así. Aquí está la primera. Y voy a ir bordando hacia abajo. Quiero que quede un poco así media luna. Entonces voy a ir todo hacia abajo. Llevan 2 hebras. Una al lado de la otra sin encimarlas. Aquí va la tercera, la voy acomodando aquí abajo. Y la cuarta. Voy a salir por acá para rematar. Acomodamos. Y ahí está. Y para hacer las orejitas, y entre la vuelta número 9 y 10, voy a marcar un punto alejado del ojo. Eso para marcar la oreja, donde voy a, aquí de donde voy a comenzar, de este lado. Y también voy a marcar la otra orejita. Entre la 9 y 10, un puntito atrás del ojo. Ahí. Voy a comenzar con la oreja de este lado, la oreja derecha. Por el punto que marcamos, voy a introducir el gancho. Voy a salir al punto de abajo y voy a enganchar el estambre color piel. Así. Voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Después voy a ir al punto de abajo. Voy a entrar al orificio. Aquí que ya entramos. Y vamos a salir al que está aquí abajo. Tomamos hebra. Vamos a hacer
puntos medios altos. Va a ser un punto medio alto. En total son 2 puntos medios altos. Ahí está el primero. Otra vez tomo hebra de la misma forma en el mismo lugar. Otro punto medio alto. Ahí está. Y ahí mismo, de la misma forma, voy a hacer un punto deslizado. Así. Ahí está. Hago una cadenita y cortamos, rematamos y escondemos las hebras. Y ahora vamos a hacer la oreja izquierda, que la vamos a tejer hacia el otro lado. Esta la tejimos hacia abajo y esta la tejemos hacia arriba. Así que guiándonos del punto que marcamos aquí entre la vuelta 9 y 10, voy a bajar 2 filas y entramos el gancho aquí entre la vuelta 11 y 12 y salimos entre la vuelta 10 y 11, así, y aquí vamos a enganchar y hacemos un deslizado. Ahí está listo, y ahí mismo vamos a tomar hebra y vamos a hacer 2 puntos medios altos. De la misma forma entramos por la vuelta de abajo hacia la de arriba y hacemos los 2 puntos medios altos. Aquí están listos. Voy a ir ahora, entro aquí entre la 10 y 11 y salgo entre la 9 y 10 aquí arriba, y voy a hacer un deslizado. Hago una cadenita y ya solo cortamos y rematamos la hebra. Y aquí están listas las orejitas. Y si quieres esta otra versión de ojos, ahorita te voy a mostrar cómo hacerla. Lo único que hice fue que antes de delinear el ojo, pasé la aguja con estambre de color amarillo aquí a la mitad del ojito, para que quede aquí centrado. Y la pasamos 2 veces. De arriba hacia abajo. Yo lo hice así por debajo del bordado. Paso la hebra y sin apretar tanto acomodamos y vamos a hacerlo otra vez, 2 veces. Y ya sacamos la hebra para rematar. Así 2 veces sin apretar mucho, que no se deforme la parte blanca. Y ahora con color negro estoy tomando una hebra de color negro, una hebra delgadita, y la voy a pasar de la misma forma, pero a la mitad, entre las 2 hebras de color amarillo. Así, solo una vez y listo. Acomodamos que quede en medio. Y así ya tenemos este ojo de reptil, así más de serpiente. Y ya después hacemos lo mismo que ya hicimos con los otros. Delineamos y listo. Y ahora vamos a pasar a tejer las serpientes. Aquí te muestro esta que ya hice. Los colores que utilicé fueron los colores que quedarán igual a la cola. Aquí traté de utilizar
los mismos tonos de colores para hacer cada serpiente. Hice 2 serpientes de cada color. Aquí yo tengo 12 serpientes, pero en la que vamos a hacer ahorita hice 14 serpientes. Y el color que voy a utilizar para esta medusa es este, que tiene tonalidades en grises, así que voy a utilizar estos 3 tonos de color gris. Voy a hacer 2 serpientes de estos 3 tonos de color gris. También voy a hacer 2 serpientes en color negro, y para darle un toque de color voy a utilizar estos 2 morados, ya que la cola solo es color gris. Voy a agregar 2 tonos en color morado, este morado oscuro y este otro morado más brillante. Y para esta medusa hice 14 serpientes, así que las otras 2 las voy a hacer del mismo color de la cola. Y ahora sí, ya que escogimos los colores para las serpientes, vamos a comenzar a tejerlas. Y voy a comenzar haciendo un nudito deslizado, así. Y voy a tejer 3 cadenitas. Aquí va 1, 2 y 3. 3 cadenitas. Y vamos a comenzar la vuelta número 1. Para la vuelta número 1 voy a tejer un punto bajo en la segunda cadenita, contando desde el gancho. Así que aquí hago mi punto bajo. Aquí está. Aquí voy a marcar la vuelta. Vamos a hacer vueltas. Y en la siguiente última cadenita hacemos 3 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va 1, 2 y 3. Y ahora de este otro lado voy a hacer 2 puntos bajos en la misma cadenita que hicimos el primer punto bajo, pero ahora de este lado, tomando esta hebra. Hago mis 2 puntos bajos, 1 y 2. Y aquí ya tenemos la primera vuelta con 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a tejer un punto en cada punto. Son 6 puntos bajos. Aquí voy a hacer el primer punto. Ahí está. Y voy a marcar la vuelta, el inicio de la vuelta. Y voy a seguir. Son 6 puntos bajos, un puntito en cada punto. Y aquí vamos a ir acomodando la vuelta hacia el lado derecho, haciendo una cazuelita. Vamos a seguir. Aquí ya llevamos 1. Aquí van 2, 3. Voy moldeando. Así. Sigo. 4, 5. Y aquí la última, detrás de la marquita, 6. Ahí ya terminamos la vuelta número 2. Y para la vuelta número 3 vamos a comenzar. Vamos a hacer un aumento de 3 puntos bajos en el mismo puntito. Aquí en el primer puntito son 3 puntitos en el mismo punto. Aquí voy a marcar el inicio. El primer punto es el inicio de la vuelta. Y sigo ahí mismo otros 2 puntitos. Ya tenemos el aumento de 3 puntos. En el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y en el siguiente otra vez un aumento de 3 puntos. 3 puntitos en el mismo punto. 1,
2 y 3. Ahí está el aumento. Y aquí vamos a tener en cuenta de que esta parte va a ser la parte de arriba de la cabecita. Los ojitos los vamos a estar haciendo en el primer y en el último punto de los aumentos. Aquí en este lado, en el primer puntito, haremos el ojo izquierdo y en el último puntito de este aumento haríamos el ojo derecho. Esta va a ser la parte de enfrente, la parte de arriba. Y vamos a seguir, vamos a terminar la vuelta, vamos a hacer 3 puntos más. Está 1, 2 y 3. Así terminamos la vuelta número 3 con 10 puntos bajos. La parte de aquí, que es la boca, la vamos a aplastar, la vamos a poner plana así. Aquí donde vamos a hacer la lengua. Vamos a seguir para la vuelta número 4. Vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 10 puntos bajos para la vuelta número 4. Aquí marcamos la vuelta y seguimos hasta terminar con 10 puntos bajos. Y aquí están ya los 10 puntos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo y después una disminución, y esto lo vamos a repetir 3 veces y nos va a quedar un último punto que haremos un punto bajo. Aquí está el primer puntito y después la disminución. Ahí está, lo vamos a repetir 3 veces, punto bajo, disminución, otra vez punto bajo, disminución, y nos queda un último punto y hacemos un punto bajo. Así terminamos la vuelta número 5 con 7 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a tejer un punto bajo. Aquí en el primer punto marco la vuelta, y antes de seguir con la vuelta, aquí me puse a rellenar antes de que se hiciera más angosta esta parte. Voy a rellenar muy poquito, solo que tome forma la parte de la cabecita, la parte de arriba de la cabecita, y la vamos a moldear así. Vamos a dejar plana la parte de abajo, la parte de enfrente, y esta parte de arriba es donde colocamos el relleno. Y ahora sí seguimos en la vuelta número 6. Ahora vamos a hacer una disminución. Ahí ya está la disminución, y después vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí está 1 y 2 puntos, y vamos a terminar con una disminución de estos 2 puntos que están aquí. Ahí está, terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Y para la vuelta número 7 hasta la vuelta número 30 vamos a tejer lo que son 24 vueltas de un punto en cada punto de 5 puntos bajos. De la vuelta 7 a la vuelta 30 son 24 vueltas de 5 puntos bajos. Así que nos vemos al terminar la vuelta número 30 de 5 puntos bajos. Y aquí está ya tenemos las 30 vueltas. Ya solo para terminar vamos a hacer un deslizado en el siguiente puntito.
así, y hacemos una cadenita para cortar y rematar la hebra. Voy a cortar un poco más de hebra, suficiente para pasar a coser a la cabecita. Con esto es suficiente. Aquí está ya lista la serpiente. Y ahora vamos a pasar a bordarle los ojitos. Y voy a marcar aquí, voy a marcar acá el derecho, que es en el último punto de los 3 puntos en el mismo punto. Y el lado izquierdo del primer punto de los 3 primeros puntos en el mismo punto, o sea, en el primer puntito de la vuelta 3. Y con un color cafecito voy a bordar los ojos en punto de cruz. Voy a hacer una crucecita en cada puntito. Salgo en esta esquina y voy a ir a la esquina de aquí abajo del punto, la diagonal, y voy a salir el que está aquí arriba. Y ahora voy a ir diagonal hacia la otra esquina para hacer la crucecita, así. Y de aquí voy a ir al otro ojo para hacer lo mismo. Ahí voy viendo si se va a hacer bien la crucecita. Voy a salir acá en esta esquina de aquí abajo del siguiente punto, del ojito, del siguiente ojito. No apretamos mucho la hebra para que no se pierda entre el tejido. Ahí está lista. Y voy a hacer la del otro lado. De la misma forma, de este punto vamos diagonal a este otro de arriba. Saco la aguja derecho hacia abajo. Sin apretar mucho, acomodo esa hebra. Y ahora voy diagonal hacia la otra esquina. Y de aquí voy a salir al punto de inicio para rematar la hebra. Formamos la crucecita. Ahí está. Listo. Y ahora con color negro lo voy a separar en 2 partes. Y vamos a bordar una línea aquí a la mitad del ojo, la mitad de la crucecita. Así que voy a salir aquí a la mitad, arriba. Ahí. Voy a ir hacia abajo. Y ahí es donde voy a entrar la aguja. Voy a salir al otro lado, así derechito. Acomodamos bien, que quede centrado. Acomodamos esta hebra, apretando un poco. La apretamos mucho, vamos a acomodarla. Ahí está. Y vamos a hacer la otra.
Aquí está algo así. Y ya solo vamos a rematar y esconder las hebras. Y para hacer la lengua voy a tomar un color rosita y voy a ir aquí a la parte de enfrente. Estas son las 2 cadenitas que hicimos al comenzar, en donde tejimos los puntos. Vamos a entrar en esos puntos para enganchar la hebra, así de esta forma. Y aquí voy a hacer un punto deslizado, lo voy a apretar un poco y voy a hacer 2 cadenitas. Aquí están. Voy a cortar la hebra dejando 1 centímetro aproximadamente y vamos a apretar esta cadenita así. Vamos a esconder la hebra que está aquí abajo, acomodando un poco así y recortar el centímetro y voy a dividir la hebra en 2 y voy a cortar un poquito para que tenga forma de punta, así diagonal un poquito, una hebra de cada una. Y con pegamento voy a poner pegamento y las voy a moldear así. Ahí está esa y esta también. Están listas, ya solo dejamos secar y así ya tenemos la serpiente lista. De estas vamos a hacer entre 12 a 14 serpientes, algunas con lengua y otras sin lengua. Y aquí ya tenemos todas las serpientes listas. Utilicé 7 colores, 2 serpientes de cada color. Yo aquí tengo 14 serpientes. Puedes hacer 12 y para colocar las serpientes en la cabecita las vamos a colocar con alambre. Aquí estoy marcando cómo es que las distribuí. De este lado para las 14, de este lado para las 14, aquí distribuí 14 y de este lado 12. Siempre en la parte de enfrente estoy colocando 2 serpientes. En ambas cabecitas son 8 serpientes todo alrededor de la cabeza, siempre dejando 2 enfrente y el resto las estoy dispersando en la parte de medio. Y para colocarlas vamos a tomar el alambre. Yo estoy utilizando este de acero galvanizado calibre 18 y voy a comenzar por la parte de enfrente. Voy a utilizar 2 puntos que marcamos. Voy a entrar por este punto y vamos a salir al siguiente punto. Vamos a estar utilizando de 2 en 2. Ahí está. Quitamos este y vamos a medir. Bueno, voy a doblar la punta, todas las puntitas las vamos a doblar así y voy a medir la serpiente, voy a medir el largo. Medimos el largo y vamos a doblar ahí para marcar. Y la otra parte, la otra punta, la vamos a cortar a la medida de esta otra. Aquí estoy asegurándome que sí esté de buen tamaño. Ahora sí doblo la otra punta así a la mitad. Corto un poco más para hacer el doblez. Hacemos ahí mismo el doblez.
Aquí está listo. Y así ya tenemos las primeras 2 serpientes. Bueno, los 2 primeros alambres para las serpientes. Estoy checando de que sí queden bien. Y antes de colocarlas, voy a colocar el alambre en todos los puntos. Para las 14 serpientes estoy utilizando 7 pedacitos de alambre. Si son 12, son 6 pedacitos de alambre. Y cada pedacito está abarcando dos espacios. Así. Vuelvo a tomar el alambre. Introduzco de un punto a otro. Así, de la misma forma. Aseguramos la punta. Ahí está. Tomamos el largo. Doblamos para marcar. Y tomamos la medida en este otro. Y aquí ya colocamos todos los alambres. Así es como se ve. Aquí en estos 2 coloqué un alambre, a los laterales coloqué otro par, así. En la parte del medio estos 2 y estos aquí atrás, este aquí y este acá. Y los últimos 2 en la parte de atrás. Ahí acomodamos de 2 en 2. Esto para las 14 serpientes. Si estás haciendo 12, pues ya es un alambre menos. Y las vamos a colocar. Vamos a ir viendo cuáles quieres, en qué alambre. Yo voy a utilizar estas 2 para la parte de enfrente. Quiero que esté una de color y esta la del color de la cola. Aquí las 2 enfrente. Y las vamos a insertar. Así. Las voy a asegurar con 2 alfileres cada una para después pasar a coserlas. Ahí está. Y te voy a mostrar cómo es que las estoy cosiendo. Vamos a ir tomando hebra de la cabecita y hebra de la orilla de la serpiente. Así todo alrededor. Con paciencia. Y vamos a ir viendo que queden derechitas las serpientes. Así todo alrededor, puntadita de abajo, puntadita de arriba. Puntadita aquí, en la serpiente y en la cabeza. Una última. Y vamos a sacar acá para después rematar la hebra. Y ahí ya quedó la serpiente. Y así vamos a hacer con todas. Vamos a insertarlas y después vamos a pasar a coser. Te recomiendo que le pongas un poco de cinta a cada alambre por si decides ir cambiando las serpientes de lugar, para ir viendo si te gustan y así no se enganche el alambre a la serpiente. Y voy a seguir hasta tener todas las serpientes colocadas. Y aquí ya las tengo. Así es como las distribuí. Ya solo voy a pasar a coser cada una de ellas. Y aquí ya las tengo todas pegadas. Así es como se ven. Tratando de que las puntadas no salgan hacia la piel, escondiéndolas lo más posible. Pegué cada serpiente con su
color de estambre. Cada serpiente le había dejado su hebra y después rematé cada hebra y así es como quedó. Y ahora vamos a pasar a moldearlas, a darle su forma y enredarlas entre sí. Y vamos a ir tomando cada serpiente y la vamos a doblar hacia abajo. Le vamos a dar su forma, así como heces muy raras, así como enroscaditas. Cada una la puedes enroscar un poco diferente, unas más que otras, unas de un lado hacia otro. Estas las puse así, que quiero que estas dos vayan juntas, así de esta forma. Voy a dejar esta serpiente aquí enfrente y esta otra va a estar de este lado. Y cuando las vayamos moldeando, hay que asegurarnos de que estén lo más pegadas a la cabeza posible, porque se pueden levantar un poco y van a quedar como volando. Entonces nos aseguramos que queden muy pegadas a la cabeza. Si te quedan volando, puedes darles unas puntaditas o pegarlas también con pegamento, con silicona, y ya no se te van a mover y ya no van a estar volando. Y así voy a hacer con todas las serpientes. Les voy a ir dando su forma. Voy a estar enredando de 2 en 2. Después voy a pasar a enredar de en 3 entre ellas mismas, que no queden huecos, que queden todas planas a la cabeza, que no estén volando. Y voy a dejar unas 2 o 3 en la parte de arriba, que son las que están en el centro, para que hagan volumen como si fuera un cabello de capas, ¿ok? Aquí les voy a estar dejando el video rápido para que vean más o menos cómo las estuve haciendo. Aquí moldeé y después volví a pasar hasta que me gustó cómo quedó. También asegúrate de que no queden espacios. Ya cuando las tengas listas, que no queden espacios. Si necesitas volverlas a moldear, si necesitas pegar o enredar unas con otras, y también que las cabecitas queden volteando hacia varias direcciones, que no queden hacia la misma dirección, para que se vea todo más organizado. Y así te voy a dejar ahorita el video para que veas cómo es que es el proceso.
Y algo así es como me quedó. Aquí ya la tengo lista. Ya moldeamos las serpientes, las enredamos entre sí. Ahí está lista. Ya solo le vamos a colocar los aretes. Así que voy a utilizar este color doradito. Es un color honey. Y con la aguja vamos a entrar aquí en la oreja. Así de lado a lado. Vamos a pasar la aguja. Vamos a cortar aquí suficiente para poder hacer un nudito cerca de la oreja. Y como que lo corté muy pequeño porque se me complicó un poquito. Y aquí ya tenemos lista la cabeza de Medusa. Aquí ya recortamos el largo que desees. Y listo. Y hasta aquí la primera parte de Medusa. Espero que la estés haciendo conmigo. Si es así, me mandas tus fotitos a mis redes sociales. Las voy a estar compartiendo en las historias. No olvides de darle like, comentar y compartir el video. Que tengas un excelente día. Bye.